tardes. La clase programada para la tarde de hoy hablaremos sobre la constitución de las empresas. Cómo se constituyen las empresas en nuestro país. Tenemos pues las empresas naturales que están constituidas por una persona, que es la llamada individual o unipersonal. El dueño de la empresa es una sola persona, quien es el responsable directo de todos los bienes, reclamaciones, deudas y otros. Generalmente el dueño es el que se encarga de llevar los registros contables, inscripciones y otros. Son negocios pequeños que necesitan cumplir con requerimientos legales que exige la ley para estar dentro de la legalidad jurídica comercial. Estos negocios los constituyen como los kioscos pequeños, restaurantes, servicios profesionales, ventas de indumentarias, ropa y otros. Se hace necesario iniciar cumpliendo con los términos legales. El capital solicitado es menor en comparación con las grandes empresas. Estas empresas no tienen ningún problema para su creación ni para la liquidación. ¿Qué quiere decir estas personas naturales que están conformadas por una sola persona? Son aquellos negocios que usted ve de forma informal que pues solamente son atendidos por una sola persona y que su constitución pues no requiere de un capital que sea mayor. Sin embargo, vamos a ver más adelante lo que son sus ventajas y desventajas en cuanto a la conformación de ese capital para dar inicio. Es importante señalar que los gobiernos facilitan la creación de estas empresas de manera que las personas puedan tener la capacidad de llevar adelante sus propios negocios y así disminuir el índice de desempleo. Las ventajas. Dentro de las ventajas de estas empresas podemos señalar la facilidad para iniciar operaciones y finalizar las mismas. Debido a que es unipersonal, existe una completa unificación de directrices y mandos que permiten un efectivo control de la empresa. La flexibilidad. La flexibilidad del dueño para actuar rápidamente y sin mayores obstáculos para afrontar cambios inesperados dentro del mercado. Las regulaciones son mínimas debido a su tamaño. Las ganancias o pérdidas son solamente responsabilidad de una sola persona. ¿De quién? Del dueño de la empresa. Por el contrario, nosotros vemos las desventajas que tienen estas empresas, que fue lo que les comenté hace un rato. Tienen limitaciones en el volumen y cantidad del capital, lo que puede dificultar inconvenientes para el crecimiento posterior. Es decir, que a raíz de que tienen un capital reducido, eso les va a ellos a afectar en cuanto al crecimiento, a la inversión que quieran realizar posterior para poder que su negocio crezca. El negocio o empresa depende de una persona que en caso de fallecimiento o incapacidad finalizarían las operaciones. Empresas jurídicas. Las empresas jurídicas son más complejas que las naturales, ya que estamos hablando de dos o más personas que la constituirán mediante un contrato que señale, entre otras cosas, sus fines objetivos, capital que la forma, directiva, responsabilidades. Aquí encontramos las sociedades colectivas, que son sociedades que están conformadas, ¿verdad? Como su palabra lo dice, colectivas por un grupo de personas, ¿verdad? Sociedades en comandita y cooperativas. Entre las más importantes podemos mencionar las sociedades colectivas, formadas por un número determinado de socios, quienes administran la empresa y responden ante terceros en forma personal, ilimitada y solidaria. Los dueños pueden hacer sus aportes en forma de dinero, especie o en trabajo. Las sociedades en comandita están formadas por el aporte de dos clases de socios. Uno es los gestores. ¿Quiénes son esos gestores? Su aporte es en forma de dinero, especie o entravado y serán administradores de la sociedad, salvo que ellos renuncien a ese derecho.
Las comanditarias. La responsabilidad de estos socios está limitada a la cantidad del aporte que se comprometieron a dar, de manera que exista una división de ganancias y pérdidas en cuanto al cálculo porcentual que hayan hecho. Los comanditarios están excluidos de la administración de la empresa. Ellos no tienen nada que ver con la administración de la empresa, ellos se exceptúan de todo lo que es concerniente pues a la administración. Únicamente se les acepta su contribución en forma de dinero, o sea, que no pueden mandar dentro del negocio. Estos solamente aportarán una especie de inversión que será administrada ¿por quién? Por los gestores. De accionistas. Son las llamadas sociedades anónimas y se forman a través de acciones que no es más que el capital que aporten. El valor de las acciones varía de acuerdo con los estatutos de cada sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cada sociedad va a conformar los estatutos dependiendo del negocio al que ellos se vayan a dedicar, ¿verdad? Si es una sociedad que se va a dedicar a la venta de un producto determinado, a la distribución y venta de un producto, bueno, de esa manera ellos conforman, ¿verdad?, sus estatutos internos, mediante los cuales, ¿verdad?, ellos se van a regir. Pueden ser adquiridos una cantidad crecida de socios, o sea que no tiene pues un limitante. El capital que aportan los socios está supeditado al valor de las acciones. ¿Qué quiere decir? Que si ellos dijeron que su capital es 10.000 balboas, pues entonces esas acciones, ellos tienen que dividir los 10.000 balboas en las acciones como ellos las quieran. Pueden ser que cada acción cueste $50, $100 o $1.000. Todo eso ellos lo establecen dentro de sus estatutos, ¿verdad? Para llevar un mejor control de esta clase de sociedades se han establecido dos clases de acciones, las preferidas y las comunes. A los socios se les conoce como accionistas y las ganancias de su inversión se reparten en forma de dividendos, que de igual manera eso se conforma mediante los estatutos, se conforma qué días se van a estar entregando esos dividendos. Dice, ¿cómo se va a obtener la licencia comercial? Hemos venido hablando de que existen personas naturales, de que existen personas jurídicas, pero ellas para poder operar, ¿verdad? Ellas necesitan tener una licencia comercial. Dice, una empresa lleva consigo deberes y derechos y es a su vez regulada por nuestra legislación. Cuando hablamos de nuestra legislación, hablamos después de las normas que nos rigen a nosotros el derecho en nuestro país, ¿verdad? Dice, para los efectos de trámites, que no es más que cumplir con los requisitos que se exige la ley y así establecer una empresa, los interesados deben cumplir con ciertas formalidades previas de manera que la autoridad competente le otorgue la correspondiente licencia que lo habilitará para operar un negocio o empresa. En este caso, para las personas jurídicas, exige cumplir con los siguientes requisitos. Confección del pacto social. Es un contrato celebrado entre las partes que forman la empresa cuya información debe constar la siguiente: nombre de la sociedad, los objetos y facultades de la sociedad, el capital autorizado, la duración de la sociedad puede ser perpetua, el número, nombre y dirección de su agente residente en Panamá, de acuerdo con la ley. Toda sociedad anónima requiere de un agente residente en Panamá, que debe ser un abogado o firma de abogados. Domicilio de la sociedad, que podrá ser en Panamá o en cualquier otro país. Es decir, que ellas pueden establecer que su domicilio está por decir, en Colombia,
pero sin embargo ellos van a operar dentro de la República de Panamá con las leyes que conforman, ¿verdad?, lo que es la regulación de las sociedades dentro de nuestro país. Aunque no es requisito indispensable, usualmente se incluye también en el pacto social el nombre del primer presidente, secretario y tesorero de la sociedad, que son aquellos, ¿verdad?, que van a conformar lo que nosotros llamamos la junta directiva. Como por ejemplo cuando nosotros escuchamos hablar de los directivos de una empresa, esos directivos de esa empresa, ¿quiénes son? Son ellos, el presidente, el secretario y el tesorero. Protocolo del pacto social. ¿Qué es el protocolo del pacto social? El protocolo del pacto social es cómo se va a conformar, ¿verdad?, esa sociedad. Es un requisito en el cual interviene un abogado, levanta un documento que se denomina pacto social, se lleva a una notaría, ¿verdad? Y entonces dice, una vez se acuerden los fines para los cuales quede establecida la sociedad y que se cumpla con los requisitos antes expuestos, el protocolo del pacto social consiste en constituirlo en escritura pública mediante un notario, que es la persona que dará fe de lo que allí se pacte. ¿Qué se hace con ese pacto social luego que el notario eleva eso a una escritura pública? Se lleva entonces al registro público para que se haga la inscripción previa de la sociedad y quede constituida dentro de la sección de personas mercantiles del registro público. Dice, inscripción y registro de la sociedad. Cuando se ha constituido la escritura de la sociedad, se lleva al registro público, que fue lo que les manifesté, sección de micropelículas mercantil. Una vez se haya registrado la sociedad, se considera como persona jurídica. Mientras ella no haya pasado por un registro previo, ella todavía no es considerada como una persona jurídica. Nada hace usted con elaborar un pacto social, llevarlo a una notaría y quedarse con esa escritura en sus manos, porque pues usted no ha hecho nada. Usted tiene que inscribirla en el registro público y para inscribirla usted en el registro público, usted ha tenido que ir a hacer una inscripción previa y haber realizado un pago que solicita el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Dice, licencia o registro comercial. Una vez que se haya cumplido con la entrega de los requisitos de los registros en el Ministerio Público y de Comercio e Industria y se cumpla con lo establecido y se han pagado los impuestos en economía y finanzas, se le extenderá un permiso provisional por 30 días para que pueda operar. Una vez vencido, se le hace entrega de su licencia comercial. ¿Cuál es la diferencia de un registro comercial y una licencia comercial? Que el registro se expide cuando las inversiones son menores de 10.000 y sea natural o jurídica. Y se paga 10 balboas de impuestos anuales. La licencia comercial se expide cuando las inversiones son aquellas que superan los 10.001 balboas. La persona natural paga 25 y la jurídica paga 50 balboas. ¿A quién le pagan eso? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, hemos terminado acá. Voy a